Cuando terminó Game of Thrones, millones de personas dijeron exactamente lo mismo. Daenerys se volvió loca y durante años aceptamos esa explicación porque era la más sencilla. Pero las grandes tragedias nunca son sencillas. Nadie despierta una mañana convertido en un monstruo. Nadie cruza una línea tan importante en un solo día. Las personas cambian poco a poco, decisión tras decisión, herida tras herida, pérdida tras pérdida. Y si observamos la historia de Daenerys desde el principio, descubrimos algo muy fascinante. Su final no comenzó en King's Landing, comenzó cuando montó a Drogo. Ni siquiera cuando nacieron sus dragones, su final comenzó el mismo día que nació, porque Daenerys nunca tuvo algo que la mayoría de nosotros damos por hecho. Nunca tuvo un hogar y quizá eso suene insignificante, pero un hogar no es solamente un lugar donde dormir, es el lugar donde aprendemos quiénes somos. También es donde descubrimos que podemos equivocarnos sin dejar de ser amados, donde alguien nos enseña que nuestro valor no depende de lo que logremos. Daenerys nunca tuvo eso. Desde que llegó al mundo, heredó una guerra que jamás eligió. Su padre fue asesinado, su familia fue exterminada, su apellido dejó de representar orgullo para convertirse en una condena. Y antes de aprender a caminar, ella ya cargaba el peso de una dinastía completa. Muchos recuerdan a Daenerys como la madre de dragones. Yo prefiero recordarla como una niña que pasó toda su vida intentando encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar, porque al final creo que esa fue la verdadera guerra que nunca logró ganar. Hay algo que siempre me ha parecido profundamente triste de Daenerys. Nunca tuvo la oportunidad de preguntarse quién quería ser. Desde niña, alguien más respondió esa pregunta por ella. Viserys, su hermano, se encargó de recordárselo todos los días. No eres una niña, eres una Targaryen, el trono de hierro nos pertenece. Imagina crecer escuchando eso durante toda tu infancia. No conoces otro mundo. No tienes amigos, no tienes estabilidad, no tienes una casa. Solo tienes una historia que se repite una y otra vez. Nos lo arrebataron, algún día volveremos. Todo esto nos pertenece. Con el tiempo, esa idea deja de sentirse como un sueño y empieza a sentirse como una obligación. Y ahí aparece uno de los conceptos más peligrosos de la filosofía, el destino. Cuando una persona deja de perseguir un objetivo porque lo desea y comienza a perseguirlo porque cree que nació para cumplirlo, entonces cualquier obstáculo deja de verse como una persona. Se convierte en un enemigo del destino. Y si alguien es un enemigo del destino, ¿por qué habría de tener compasión? Esa semilla estuvo dentro de Daenerys desde el primer episodio. No era maldad, era algo mucho más complejo. Era la certeza absoluta de que el mundo le debía algo. Y pocas cosas son tan peligrosas como alguien convencido de que la historia tiene una deuda con él. Muchas personas creen que Viserys únicamente fue un hermano abusivo. Yo creo que fue mucho más que eso. Fue el primer hombre que le enseñó cómo funcionaba el poder, cómo él aprendió que quien tiene poder puede humillar, puede golpear, puede gritar, puede decidir sobre la vida de los demás. Viserys nunca la vio como una hermana, la vio como una herramienta para recuperar el trono. Y cuando Drogo aparece, ocurre algo muy interesante. Creemos que Daenerys por fin encuentra libertad, pero la realidad es mucho más compleja, simplemente cambia de dueño. La diferencia es que poco a poco descubre algo que jamás había sentido, influencia. Empieza a comprender que sus palabras importan, que las personas le escuchan y que puede cambiar el destino de otros. Y ese descubrimiento transforma por completo su identidad. Porque hay muchas personas que pasan toda su vida sintiéndose pequeñas y cuando por fin descubren que pueden influir en los demás, corren el riesgo de confundir liderazgo con superioridad. Daenerys quería dejar de sentirse indefensa, pero sin darse cuenta comenzó a construir una identidad donde siempre debía ser la persona más fuerte de la habitación. Y eso tiene un precio enorme, porque cuando tu identidad depende de ser fuerte, empiezas a creer que mostrar vulnerabilidad equivale a fracasar. La escena donde nacen los dragones suele interpretarse como el nacimiento de una reina. Yo creo que representa otra cosa. Representa el momento en el que Daenerys deja de buscar quién es
y comienza a creer que ya tiene la respuesta. Sale del fuego ilesa. 3 dragones caminan hacia ella, todos la observan con asombro, por primera vez en su vida no siente miedo. Ahora son los demás quienes la miran con temor. Y esa sensación es profundamente adictiva, porque el poder tiene algo que pocas personas reconocen. No solamente cambia la manera en que los demás te ven, también cambia la manera en que tú te ves a ti mismo. Desde ese momento, Daenerys deja de pensar como una sobreviviente y empieza a pensar como alguien elegida por el destino. Y cuando una persona está convencida de que fue elegida, escuchar opiniones diferentes se vuelve cada vez más difícil, porque ya no siente que está tomando decisiones, siente que está cumpliendo una misión. Y las personas creen estar cumpliendo una misión, suelen convencerse de que cualquier sacrificio está justificado. Ahí comenzó la verdadera transformación de Daenerys. No cuando conquistó ciudades, no cuando obtuvo un ejército, sino cuando dejó de preguntarse si estaba haciendo lo correcto y empezó a preguntarse únicamente si estaba avanzando hacia el destino que creía haber nacido para cumplir. Hay algo que siempre me pareció fascinante de Daenerys. Ella no conquistaba ciudades por simple ambición, conquistaba porque sinceramente creía que estaba haciendo lo correcto. Liberó esclavos, rompió cadenas, castigó a quienes habían construido su poder sobre el sufrimiento de otros. Y por eso todos nosotros, como espectadores, comenzamos a verla como una heroína. Pero existe una pregunta incómoda que Game of Thrones nos obliga a enfrentar. ¿Es suficiente tener buenas intenciones para convertirse en un buen gobernante? Porque Daenerys liberaba pueblos, pero siempre esperaba lo mismo a cambio: lealtad absoluta, admiración, devoción. Cada ciudad que liberaba terminaba gritándole misa, que significa madre, y cualquiera podría pensar que aquello era un gesto de cariño. Yo creo que también fue el inicio de una dependencia emocional. Después de una infancia marcada por el rechazo, por el abandono y por la humillación, Daenerys encontró algo que nunca había tenido: un pueblo entero diciéndole que era su salvadora. ¿Quién podría renunciar a eso? El problema es que cuando una persona comienza a necesitar la admiración de los demás para sentirse valiosa, deja de gobernar por convicción y empieza a gobernar por mantener esa imagen. Y sin darse cuenta, ya no lucha únicamente por hacer el bien, también lucha por seguir siendo vista como la heroína. Hay una idea que muchas veces se pasa por alto. Daenerys nunca perdió solamente personas, perdió los pilares que equilibraban su carácter. Jorah Mormont era quien le recordaba la paciencia. Missandei representaba su compasión. Ser Barristan le enseñaba el honor. Incluso Tyrion, con sus errores, era una voz que intentaba frenar sus impulsos. Con cada muerte, Daenerys no solo se quedó más sola, se quedó sin personas que se atrevieran a decirle no. Y eso ocurre también en la vida real. El poder suele ser peligroso porque mientras más alto llega alguien, menos personas quedan dispuestas a contradecirlos. Cuando nadie cuestiona tus decisiones, es muy fácil empezar a creer que todas son correctas. Daenerys ya no escuchaba consejos, escuchaba confirmaciones. Y cuando Jon Snow descubrió su verdadero origen, ocurre algo que para muchos pasó desapercibido. Por primera vez, Daenerys siente que ya no es única. Durante años creyó que era la última Targaryen, la heredera, la elegida, pero Jon también tenía sangre Targaryen. Y además era querido sin necesidad de imponer miedo. Eso era algo que Daenerys nunca había conseguido. Ella inspiraba amor, pero también temor. Jon inspiraba lealtad de forma natural y creo que en el fondo eso la aterrorizó, porque entendió que podía perder aquello que había definido toda su identidad, no solo un trono, sino el significado de toda su vida. Llegamos al momento más polémico de toda la serie: King's Landing. Muchos dicen que Daenerys enloqueció en cuestión de minutos. Yo no lo veo así. Creo que en ese instante simplemente dejó de luchar contra la parte de sí misma que llevaba años creciendo. Perdió a Rhaegal, perdió a Missandei, sintió que Jon ya no podía amarla como antes. Desconfiaba de Tyrion,
Varys la había traicionado y por primera vez desde que saliera del fuego con sus dragones, volvió a sentirse completamente sola. Solo que ahora tenía el poder de un dragón. Existe una frase de Nietzsche que dice: quien lucha contra monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Daenerys pasó años enfrentándose a tiranos y sin darse cuenta terminó utilizando exactamente el mismo lenguaje que ellos: el miedo. No quemó King's Landing porque estuviera disfrutando el sufrimiento. Lo hizo porque llegó a creer que el miedo era la única forma de construir el mundo que imaginaba. Y ahí está la tragedia. No perdió sus ideales, los llevó hasta un extremo donde dejaron de ser humanos. Hay quienes dicen que Daenerys fue una heroína, otros aseguran que siempre fue una villana. Creo que ambas posturas son demasiado simples. Daenerys fue una víctima, fue una sobreviviente, fue una libertadora y fue una conquistadora. Al final, también fue una tirana, porque una misma persona puede contener todas esas versiones de sí misma. Eso es lo que hace tan extraordinario el personaje. Su historia nos recuerda que el poder no corrompe de la nada. El poder amplifica aquello que llevamos dentro. Si hay miedo, el poder lo convierte en control. Si hay orgullo, el poder lo convierte en arrogancia. Si hay heridas sin sanar, el poder lo convierte en decisiones que afectan a miles de personas. Tal vez Daenerys nunca buscó realmente el trono de hierro. Tal vez buscaba algo mucho más difícil de encontrar. Un lugar donde por fin dejara de sentirse sola. Y esa es la ironía más dolorosa de toda su historia. Cuanto más cerca estuvo del trono, más lejos estuvo de la paz. Porque ningún reino podía darle aquello que había perdido desde el día en que ella nació, un hogar. Y quizá esa sea la verdadera lección de Game of Thrones. Las guerras más peligrosas no son las que se libran entre reinos, son las que una persona libra contra las heridas que nunca consiguió sanar. Y si esas heridas llegan al poder, no solo destruyen a quien las carga, también destruyen a todos los que creen en ella.